Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que hemos llegado hasta este día porque hoy vamos a reseñar uno de los pasajes más importantes para la teología, es decir, para el estudio bíblico del Antiguo Testamento. Estamos ante un capítulo donde se nos presenta la dedicación del templo en Jerusalén. Cuando hablamos de la dedicación, estamos queriendo referirnos a algo más importante que la inauguración de un edificio. Esto no se trata solamente de que hemos construido un edificio y ahora hagamos una fiesta para inaugurarlo. No, realmente esto tenía un trasfondo y un significado mucho más profundo, solemne y especial para el pueblo de Israel, porque esto era el cumplimiento de las promesas hechas por Dios desde la antigüedad para ellos como nación. Ellos que habían sido liberados de la opresión en Egipto, ellos a los que Dios se les había manifestado en la cumbre del monte Sinaí, y desde ahí Dios establece su pacto y comunica las condiciones de ese pacto por medio de los 10 mandamientos. Ahora ese pueblo tenía que construir el tabernáculo como una forma de representar que esa presencia de Dios los iba a acompañar a ellos como pueblo a lo largo del desierto. Pero sabemos que esa generación quebrantó el pacto y entonces se tuvo que levantar una nueva generación que sí entraría a la tierra prometida. Pero aún en esa tierra prometida los problemas no se iban a acabar, porque el pueblo siguió siendo fiel en algún tiempo, pero otra vez infiel en otro tiempo. Y a causa de eso, Dios tuvo mucha misericordia, y cuando parecía que otra vez iban a ser invadidos y que iban a perder la tierra, Dios levantaba jueces, es decir, Dios levantaba líderes que defendían militarmente al pueblo. Hasta que por medio de Samuel, el pueblo dice a Dios: queremos un rey. Y a pesar de que Dios les dice: esta no es la mejor decisión para ustedes, ellos insisten en que quieren un rey. Este pueblo le va a tocar aprender por las malas, como se dice, aprender por medio de las malas experiencias, de que tener ese rey iba a ser para grandes problemas. Ese primer rey, que fue Saúl, eso lo estuvimos viendo hace semanas atrás, terminaría también siendo desobediente a la palabra del Señor. Dios levantaría un segundo rey, a David, del que hemos hablado muchas semanas. Pero este rey David, a pesar de todas sus virtudes, también tuvo maldad en su corazón, cometió pecados y no lograría llevar adelante la gran tarea que él quería hacer, que era construirle a Dios un templo para adorarlo. Dios pondría ese cumplimiento de esa construcción en manos de el hijo de David, en este caso Salomón. Y vemos que más o menos aquí ya han pasado más de 10 años, algunos consideran que entre 10 y 12 años desde que Salomón tomó el reinado. Se tomaron más de 7 años en la construcción de este templo, y ahora vamos a ver como 3 etapas en este capítulo de lo que fue la dedicación del templo. En Primera de Reyes capítulo 8 encontramos que Salomón convocó a todos los representantes de las tribus de Israel para que se congregaran a celebrar el traslado del arca desde la tienda del santuario provisional, que se encontraba cerca del palacio de David, ahora a conducir el arca hacia el nuevo templo. A cargo de ese traslado estaban los sacerdotes y los levitas que llevaban los utensilios. Esto ya lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores, pero ahora aquí se va a explicar todo el detalle. Por eso es que quizás este capítulo 8, cronológicamente, viendo desde el punto de vista de una secuencia narrativa, más bien debería estar antes del capítulo
7. Sin embargo, en aquel momento solo se mencionó el traslado de los utensilios, pero ahora se está dando todo el detalle de lo que fue la inauguración de la dedicación del templo. Cuando el traslado se llevó a cabo, el pueblo celebró y ofreció sacrificios a Dios. Los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, esa tercera sección del templo, y el arca contenía las tablas del pacto. Esto era una forma de que el pueblo recordara de que en realidad el templo era un símbolo de que ellos tenían la tierra porque había un pacto de por medio. Todo era realmente un gran símbolo de lo que ellos debían dedicarse a Dios en fidelidad. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube de la presencia de Dios llenó todo el templo. Y esto es muy significativo. Hace un rato mencioné que esa nube de la presencia de la gloria de Dios se había manifestado en la cumbre del monte Sinaí, cuando Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel y comunicó los 10 mandamientos. Ahora esos mandamientos en las tablas de la ley están dentro del arca en el templo. Y esa nube de gloria se volvió a manifestar de una forma tan especial, tan fuerte, tan densa, que ni aun los propios sacerdotes lograban permanecer dentro del templo a causa de la presencia de la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Salomón bendijo al pueblo públicamente y les recordó que Dios había cumplido la promesa de que un hijo de David construiría un templo en honor al nombre del Señor. Esto es muy importante. El templo era para honrar el nombre del Señor, no que el templo fuera el lugar que iba a limitar la presencia de Dios. Y esto tenía que ser un recordatorio para todas las generaciones. Salomón exaltó a Dios con una oración pública, estando postrado de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Salomón reconoció que el Señor no puede ser limitado por un templo construido por manos humanas, y ni aun el cielo puede contener toda la presencia de Dios, mucho menos esta casa que se le ha construido. Y esto es muy importante. Lo que habita en el templo es el recordatorio, es el símbolo de que Dios está presente. Pero en realidad sabemos que Dios está siempre en todo lugar, en todo tiempo. El templo es una referencia, es un símbolo, es un recordatorio, pero el templo no limita la presencia y el poder de Dios. Y esto es algo sumamente revolucionario para las ideas religiosas de esa época antigua. Por eso les decía al principio que este capítulo es tan importante, porque en la antigüedad había una creencia de que los templos eran los lugares donde se concentraba la presencia de los ídolos o de los dioses de esos pueblos en la antigüedad. Por eso ellos hacían tanto alarde de la gloria de los templos, porque en ese templo habitaban, no era una representación, sino que ellos creían que ahí habitaban los dioses de esos pueblos. En cambio aquí, Salomón en esta oración dice lo más profundo y lo más valioso que podemos nosotros también aprender, que en realidad ni ese templo, ni aun el cielo, ni el cielo de los cielos, nada puede contener la grandeza de Dios. Y eso es lo que aquí tenemos que aprender, porque nada lo puede contener, y el templo es un lugar de oración especial para que Dios los oiga y los perdone. Incluso si no se podía orar en el templo, Salomón dice: Señor, si oran en dirección con el cuerpo orientado hacia el templo, que eso sirva como un símbolo de que se están dirigiendo a ti, para que quites las calamidades que afecten al pueblo, y que aún
Los extranjeros que, atraídos por la fama del nombre de Dios, invoquen su presencia, Señor, aún ellos que oran dirigidos hacia este templo, escúchalos desde el cielo. Y esta es una frase que lo vamos a ver repetida muchas veces en este capítulo. Señor, tú oye desde el cielo, oye desde el cielo. Y esto es sumamente importante porque en esta oración Salomón hace 7 peticiones y estas 7 peticiones tienen todas una misma estructura. Se pide que si hay algún tipo de litigio social, que se presenten en el templo y que se ore en dirección al templo para que Dios oiga. Que si hay alguna derrota militar contra los enemigos, que se ore en el templo para que Dios oiga. Si el pueblo es afectado por alguna sequía, por alguna catástrofe agrícola, que se ore hacia el templo para que Dios oiga. Si incluso los extranjeros buscan a Dios, que lo hagan en dirección al templo para que Dios los oiga. Aun si hubiera guerra, que se pida en dirección al templo. Y lo más importante, la 7ª petición, si aún tu pueblo pierde la tierra y se encuentran en el exilio y desde el extranjero oran en dirección al templo, Señor, perdónalos y restáuralos. Este es un versículo sumamente importante porque nos ayuda a entender que este pueblo que está escuchando desde el exilio este libro, ellos tienen que crecer en una fe de que Dios aún los puede perdonar y de que Dios aún los puede restaurar. Originalmente este libro de Reyes fue para una comunidad que estaba en exilio, que necesitaba comprender cuáles eran los antecedentes de su pueblo, pero también necesitaban revitalizar su fe para entender de que aún Dios los podía perdonar y les podía restaurar la tierra. Una vez más se nos indica que Salomón bendijo a la asamblea de los líderes de Israel y los llamó a mantenerse fieles al pacto de todo corazón. Le pidió a Dios que Él incline los corazones humanos para buscarlo a Él. Luego se nos habla como un tercer acto en esta escena de la dedicación del templo, que Salomón y el pueblo ofrecieron miles de animales en sacrificio durante 14 días. Y en el contexto de esos 14 días se celebró también por primera vez en el templo la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo recordó que el Señor los liberó de Egipto y celebró esa libertad que Dios les dio. En 2 de Crónicas capítulo 5 es lo que llamamos un texto paralelo, porque trata sobre los mismos temas del traslado del arca al lugar santísimo y la dedicación del templo. Pero aquí se nos agrega una nota muy especial que no se mencionó en Reyes, y es que se nos dice que durante todos estos días de celebración los levitas cantores entonaban un coro y cantaban para que el pueblo también cantara diciendo: Él es bueno, su amor es para siempre, la misericordia de Dios es para siempre. Ese Gesed, que es el término en el idioma hebreo original, que representa ese amor entrañable, esa misericordia, ese perdón que Dios manifiesta hacia todas las personas. Su amor, su misericordia, su Gesed es para siempre, porque Él es bueno. ¡Qué belleza de capítulo! Es de los más importantes y más significativos de todo el Antiguo Testamento. Si lo tiene que volver a leer, vuélvalo a leer y sigamos aprendiendo de él. Mañana vamos a leer más detalles sobre esta dedicación inaugural del templo. Nos vemos.